Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a continuar con nuestra sesión de Fisiología del Sistema Endocrino. Yo soy Miroslava Ortiz Cuevas, soy estudiante del tercer semestre de la Universidad de Guanajuato. Y bueno, hoy nos toca clase de tiroides y dentro de los contenidos vamos a ver lo siguiente. 1. Vamos a ver el yodo. El 2. La producción de hormonas. Después su transporte, las funciones y como número 5 la regulación. Entonces, vamos a ver que el yodo juega un papel muy fundamental para la formación de estas hormonas. Tenemos primero que hay tipos celulares, tenemos las células foliculares y las células parafoliculares. Tenemos que nuestras células tiroideas forman folículos y lo que está en morado formarían justamente las células foliculares. Dentro de cada folículo tenemos una sustancia denominada coloide y las sustancias parafoliculares serían las que se encuentran justo alrededor de las células foliculares. Creo que ahí el circulito se fue un poquito más grande, pero sería justamente la que se encuentra entre el capilar y las células foliculares. ¿Qué es de cada una? Bueno, las células parafoliculares se van a ver relacionadas con la liberación de calcitonina. En cambio, las foliculares van a ser aquellas que contienen coloide, van a tener tiroglobulina y van a secretar y almacenar las hormonas tiroideas. Bueno, el yodo. Pueden decir, ¿y cómo es este relajo del yodo? Si el yodo lo absorbo y después se va al cuello, ¿qué onda? Bueno, esto es importante recordar. ¿Qué cantidad es necesaria para la formación de hormonas tiroideas? 50 miligramos al año, o lo que sería igual a 1 miligramo por semana. Estos son absorbidos desde el intestino hasta la sangre. Recordemos que la sangre es nuestra principal carretera hacia donde queramos. Entonces, desde el intestino va a viajar a la sangre y cuando ya fueron absorbidas por las células tiroideas, estas van a ser excretadas por vía renal. Entonces, vamos a tener algo llamado la bomba de yodo, el cual, como ya sabemos, pues en nuestro yodo va a ser absorbido en el intestino, va a viajar a la sangre y de la sangre va a llegar a las células foliculares. Entonces se va a bombear el yodo por un mecanismo sin porter de yoduro denominado NIS, que es ese que tenemos ahí. Entonces nuestro yodo va a entrar a la célula estimulado por la hormona estimulante de la tiroides. Después la pendrina, que la tenemos ahí, va a sacar el yodo hacia el lumen folicular, en donde va a ocurrir una reacción de yodación y acoplamiento. Mientras, las células foliculares van a secretar tiroglobulina mediante el coloide. Ahí tenemos nuestras reacciones de yodación y acoplamiento, como vamos a ver más adelante, pero se las voy a explicar más o menos para que ubiquen en esta imagen, en donde la peroxidasa va a permitir que este yodo por pinocitosis vaya a entrar y a formar hormonas tiroideas, como vemos aquí. Entonces, este es el primer paso para la síntesis de hormonas tiroideas. Necesitamos forzosamente la yodación y el acoplamiento. Como mencionaba, va a participar la peroxidasa tiroidea y el peróxido de hidrógeno, pero más importante, la peroxidasa tiroidea. Y esta bomba de yodo va a permitir que el yoduro, porque lo tenemos en una forma ion, cambie a yodo. Entonces, esto va a ocurrir ¿en dónde? En la membrana apical de las células foliculares. Ahora, vamos a ver las hormonas tiroideas. Ya tenemos el yodo. ¿Qué va a suceder ahora? Bueno, tenemos tiroglobulina y formación de T3 y T4. Entonces, la tiroglobulina, ¿dónde se va a sintetizar? En el retículo endoplásmico liso y en el aparato de Golgi. Esta se va a secretar hacia los folículos y va a contener moléculas de tirosina. Tirosina, un aminoácido que se va a unir al yodo para formar T3 y T4. Entonces, en las células foliculares se les va a segregar coloide por exocitosis, se van a segregar al coloide por exocitosis, en donde va a ocurrir la organificación de la tiroglobulina. Entonces, el yodo oxidado, porque la bomba de yodo va a oxidar al yodo. Entonces, ya una vez que se oxida, se va a asociar
a la peroxidasa. Entonces aquí tenemos nuestra formación de hormonas tiroideas. Vemos que tenemos la tirosina, la cual mediante la peroxidasa va a formar la monoyodotirosina, que mediante la monoyodotirosina más diyodotirosina va a formar la diyodotirosina y diyodotirosina. Y después se va a formar la diyodotirosina y diyodotirosina para formar una es la diyodotirosina con diyodotirosina, que mencioné primero, que es la triyodotirosina, es la T3, y la siguiente, que es 3,35 triyodotironina, que en sus formas moleculares es diyodotirosina con diyodotirosina, es la T3 reversa. Entonces, a partir de la T3 reversa vamos a obtener la formación de T4 o tiroxina. Ojo, es muy importante que ustedes estén conscientes que tanto la hormona TRH como la hormona estimuladora de la tiroides son hidrosolubles. ¿Qué quiere decir esto? Que estas van a necesitar de receptores en la membrana. En cambio, T3 y T4 son hormonas que derivan del yodo y de la tirosina, y por tanto son liposolubles y necesitan un transportador, una proteína transportadora, así como tienen su receptor intracelular, como vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, ¿cómo se da el almacenamiento de la tiroglobulina? Esto se da mediante pinocitosis. Y es importante recordar que la tiroides es la única glándula que puede almacenar hormonas. Esto que aquí queremos decir que las afecciones tiroideas no se dan de la noche a la mañana, sino que las reservas, por ejemplo en el hipotiroidismo, se acaban como al mes y es cuando empiezan a aparecer los síntomas. No aparecen, por eso aparecen de forma gradual, porque es cuando se acaban las reservas. Entonces, proteólisis, desyodación y secreción. La liberación de T3 y T4 dependen de su separación de la tiroglobulina, es decir, estas se tienen que separar de la tiroglobulina, y esto ocurre gracias a pseudópodos de la célula folicular, la cual que después se va a unir a lisosomas. Recordemos que los lisosomas son el aparato digestivo de la célula, entonces por tanto se van a comer a la tiroglobulina a través de moléculas, enzimas denominadas proteinasas, para liberar así los productos finales, que son T3 y T4. Tenemos más T3 hasta en un 93% más que T4. ¿Esto por qué? No es que nuestra tiroides vaya a secretar más T3 que T4. En realidad secreta más T4, pero lo que se hace al final es que esta T4 es como un producto intermedio que después se va a convertir en T3. Entonces, ¿cómo se da el transporte? Ya tenemos T3 y T4, pero ahora, ¿cómo va a ocurrir esto? El transporte y metabolismo de las hormonas. Entonces, al entrar en circulación, ya una vez que salieron al torrente sanguíneo los productos, se van a fusionar con proteínas plasmáticas, que son la globulina y la albúmina, fijadora de tiroxina, para poderse mover en la sangre. Y debido a la gran afinidad de las proteínas de las uniones plasmáticas por las hormonas tiroideas, estas se liberan con lentitud, o sea, no se van a liberar todas como de golpe, se van a ir liberando conforme nuestro organismo las necesita. Y una vez que entran a las células diana, ahí se van a unir nuevamente a una proteína intracelular y se van a almacenar, lo que veíamos anteriormente, pero ya en su objetivo y no en la tiroides. Y se guardan hasta que las células les den un uso de igual manera, de manera lenta. Entonces, recapitulando, ya nuestra tiroides produjo T3, T4, entonces a través de la globulina y la albúmina fijadora de tiroxina van a viajar al torrente sanguíneo hasta su célula diana o su órgano diana, pero van a ser liberadas por la tiroides con lentitud, al igual que al llegar en la célula diana se van a almacenar en la célula diana, pero se van a ir liberando de igual manera muy lentamente.
Entonces, aquí viene la parte importante que son las funciones, que realmente, bueno, yo considero que la tiroides es uno de las glándulas más preciosas que puede haber. ¿Por qué? Porque no podemos vivir sin ella realmente. Nos controla todo, absolutamente todo. Entonces, si algo anda mal ahí, todo va a andar mal. Ya que pues es como una reacción en fichas de dominó. Entonces, tenemos que tener funciones energéticas y no energéticas. Dentro de tiene funciones de transducción de genes y otras no de transducción de genes. Dentro de las funciones no génicas tenemos que regular los canales de iones, debido a que va a estimular a la bomba sodio-potasio ATPasa. También ayuda a regular la fosforilación oxidativa y genera segundos mensajeros. Esto se relaciona también con las funciones génicas, como vamos a ver a continuación. ¿Por qué digo esto? Porque una de las funciones de la tiroides, o bueno, si lo queremos englobar en una sola función, es que la tiroides va a incrementar el metabolismo basal. Punto. Pero ¿cómo lo va a hacer? Va a aumentar la actividad de mitocondrias, que esto va a producir una mayor cantidad de ATP, y entonces se va a relacionar con esto, que va a haber mayor cantidad de la estimulación de bomba sodio-potasio ATPasa, va a haber mayor fosforilación oxidativa. Entonces, debido al aumento de mitocondrias, vamos a tener que va a aumentar el consumo de oxígeno y la producción de calor. También va a ayudar en el aumento del crecimiento. Es por eso que los niños que nacen con cretinismo o hipotiroidismo congénito, que es lo mismo, pueden verse afectados en su crecimiento debido a que las fisis de crecimiento se cierran antes de tiempo. Que ya lo van a ver, supongo, en patofisiología, como es este mecanismo de el cretinismo, pero pues está relacionado justamente a que se van a cerrar antes la fisis. Es por eso que la hormona tiroidea está relacionada con el crecimiento. Además de estas, va a aumentar el metabolismo de la glucosa en reacciones como la glucólisis, la gluconeogenia y la absorción en el tubo digestivo. Esta última está muy relacionada con la secreción de insulina. Y también va a regular el metabolismo de lípidos. Y todo esto, estas 6 funciones, aumenta la necesidad de vitaminas. Simple, y si aumenta el metabolismo voy a necesitar más vitaminas. Ahora, también aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la fuerza cardíaca, lo que va a hacer un aumento de la tensión arterial. Y va a incrementar la termogenia y la sudoración, que se relaciona pues con el consumo de oxígeno. Ahora, también aumenta la respiración y la motilidad digestiva. Cuando hay un problema de hipotiroidismo, se va a ver afectado este problema se va a ver afectada la motilidad digestiva. ¿Por qué? Porque se va a reducir lo que va a causar constipación. En cambio, si hay un problema de hipertiroidismo, va a causar problemas o cuadros diarreicos. Y bueno, va a acelerar la función cerebral como los reflejos, memoria y estado de alerta. Lo mismo con el cretinismo. Los niños pueden llegar a tener un retraso mental severo, es por eso que hay que diagnosticarse a tiempo. La función muscular, ¿esto cómo lo vamos a relacionar con la tiroides? Bueno, pues con todo lo demás que ya vimos. Cuando hay problemas también tiroideos, duele el cuerpo precisamente porque la función muscular está disminuida. Aumenta las concentraciones de la hormona paratiroides. Como vimos, la tiroides tiene una pequeña regulación en el calcio a través de la calcitonina. Entonces esto también va a potenciar o a disminuir las concentraciones y aumenta la velocidad de la activación hepática y de los glucocorticoides suprarrenales, así como las funciones sexuales. Cuando la hormona tiroidea está disminuida, ¿qué va a suceder? Bueno, vamos a tener, por ejemplo, en el hombre, porque los problemas de tiroides son reales en el hombre, obviamente que salen en una menor cantidad de casos, pero se puede ver afectado el deseo sexual, puede disminuir el líbido. En cambio, las mujeres puede traer cuadros de irregularidad menstrual.
Y bueno, ¿cómo se regula? Pues es un sistema de autorregulación negativa, es súper importante. Esto gracias a que la hormona tiroidea estimulante va a aumentar la secreción de T3 y T4. Es decir, si hay mayor cantidad de T4, nuestra hormona tiroidea estimulante va a disminuir, o viceversa, si hay mucha tiroidea estimulante puede disminuir la T4. Va a elevar la proteólisis de tiroglobulina, es decir, la liberación, como vimos anteriormente, para que se pueda liberar T3 y T4, y va a incrementar la activación de la bomba yoduro, que es el atrapamiento de los iones de yodo, bueno, los iones yoduro, para así producir yodo, y aumentando así la iodación de la tirosina. ¿Cuál es el mediador del efecto de la hormona tiroidea estimulante? Como ya les comentaba, estas son hormonas hidrosolubles, entonces van a necesitar un segundo mensajero, que sería el AMP cíclico. En cambio, la tiroliberina o la TRH, que se produce en el hipotálamo, va a regular la secreción de la adenohipófisis a través de proteínas G, produciendo fosfolipasas de tipo C. Y también el frío va a estimular la liberación de TRH, aumentando la producción de la hormona tiroidea estimulante. En cambio, situaciones como exceso de calor o estrés o ansiedad van a disminuir las concentraciones de TSH. Y aquí, bueno, les comparto un diagrama que yo hice para mi clase de endocrinología. Y bueno, si lo quieren descargar, únicamente pues tomen la captura o me lo pueden pedir por correo para pasar, por mi cuenta de Instagram, para pasárselos en PDF. Entonces tenemos que la TRH va a actuar sobre una fosfolipasa para producir fosfolipasa C, la cual va a activar al calcio y al diacilglicerol, que después van a que a través en la adenohipófisis va a estimular a la hormona tiroidea estimulante, que va a activar a un AMP cíclico. Entonces, después de esto nos vamos a nuestro torrente sanguíneo, en donde tenemos la pendrina, que como ya sabemos es un transportador de yodo, en el cual va a permitir después que la peroxidasa tiroidea convierta el yoduro en yodo, para que se realice la organificación de la tiroglobulina a través de la tirosina y la unión del yodo. Entonces, posteriormente, pues aquí tenemos cómo ocurre ese proceso para producir triyodotironina y tiroxina, la cual después va a ser liberada por pinocitosis, que va a salir del coloide otra vez al torrente sanguíneo, en donde va a actuar la desyodasa, que va a recapturar el yodo de la tiroglobulina, que es liberado a la sangre. Es decir, el yodo que nosotros utilizamos dentro de nuestro organismo para producir hormonas tiroideas no es como desechado, se vuelve a utilizar. El que es desechado es el que no captaron las hormonas tiroideas. Y después vamos a tener que nuestras hormonas tiroideas van a entrar directo a la célula y van a actuar a través de desde un receptor intracelular, para producir así todos sus efectos, que es aumentar el metabolismo basal. Y sin más por el momento, agradezco su atención, espero que hayan disfrutado de esta clase, hayan aprendido mucho. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Si tienen alguna duda, pueden consultarme en mi Instagram. Y estas son nuestras bibliografías utilizadas, que es el Guy Tony Hall y el Greenspan. Que tengan un bonito día y nos vemos en la siguiente sesión.